concretamente de la parte que corresponde a los laboratorios de microbiología, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta de la clase pasada, si pudieron encontrar bien el material, pues yo le subí y hoy a la mañana temprano le subí por si alguno lo quería mirar antes. Pero bueno, la idea es que lo compartamos ahora. Bueno, entonces vamos a arrancar, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, como les dije, siempre me gusta que interaccionemos, así que si ustedes quieren interrumpir y quieren hacer alguna pregunta, por supuesto que bienvenida sea. Está. Bueno. No sé si alcanzan a ver, entonces, lo que vamos a ver ahora es como una introducción bastante general a lo que después vamos a ir viendo más en detalle a lo largo del transcurso de las clases. Como bien dice ahí en la presentación, lo que vamos a tratar de meternos es en cómo clasificamos a los microorganismos y cómo los nombramos, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes conoce cómo se nombran, pero bueno, la idea es meternos un poquito en ese tema para que de ahora en más, cuando empecemos a nombrar a los microorganismos, sepamos cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Bien. ¿Qué es clasificar? Clasificar justamente es ordenar. En el caso de los seres vivos, esa clasificación se da en lo que nosotros denominamos taxones. No sé si ustedes a lo mejor desde el secundario quizás se acuerdan. Grupos o taxones, ¿sí? Y eso se realiza en base, como dice ahí, a funciones de semejanza o parentesco evolutivo. Entonces, ¿de qué manera vamos a ubicar a estos microorganismos? Los microorganismos los vamos a ir ubicando de acuerdo a grupos que van a tener cierta similitud, entonces entre ellos van a compartir ciertas características, y vamos a arrancar desde un grupo o taxón que es más amplio, el más extenso, el más abarcativo, hasta el más específico, que precisamente es justamente lo que nosotros denominamos en microbiología especie. ¿Se entiende esto? Es como si pensáramos, por ejemplo, no sé, en geografía, nosotros tenemos grupos, por ejemplo, podemos decir continentes. Dentro de esos continentes vamos a tener diferentes, después tenemos países, ¿sí? Tenemos provincias, tenemos ciudades, y así los vamos a ir como clasificando. En el caso de los taxones para clasificar a los organismos vivos, el más amplio y el que actualmente, porque esto no hace mucho, pero es el que actualmente se propone, es el dominio. El dominio es el más grande. Ahora les voy a mostrar cuáles son los dominios que existen. Luego están los reinos, que quizás eso es lo que a lo mejor uno aprendió, lo que se denomina filo, clase, orden, familia, género y especie. Nosotros en general, en microbiología, estamos bastante familiarizados con determinadas especies, algunos géneros. En el caso, por ejemplo, de algunos virus, estamos familiarizados con familia, entonces hablamos de los retrovirus, ya después cuando vayamos analizando ese en particular se los voy a ir contando. En general nosotros no vamos a hablar mucho de dominio, de reino, en realidad sabemos ya qué reino vamos a hablar cuando veamos qué grupo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de bacterias, vamos a hablar de un reino que es el reino Monera, y si hablamos de hongos, vamos a hablar de un reino que es el reino Fungi.
Entonces, ¿cómo se clasifican, ¿no?, a estos organismos vivos? Bueno, se supone, esto es algo que si quieren después le doy para escuchar un podcast muy interesante que estuve escuchando hace poquito, se supone que todos los seres vivos que habitan o que habitaron el planeta partieron de lo que se conoce como LUCA, ¿sí? LUCA es la sigla en inglés para el ancestro común universal, el último ancestro común universal, en inglés. Entonces, ¿qué dice? Dice que todos los seres vivos que habitaron en algún momento o que en este momento están habitando el planeta, surgen o vienen o descendemos de este ancestro común, ¿sí? Imagínense que esto hace miles de años atrás. Se supone que a partir de ese ancestro común se dividen 3 dominios. Los dominios son estos que están acá: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Esto quizás a ustedes les suena de lo que a lo mejor estudiaron el año pasado en biología. Eucaria es porque todos estos van a tener células eucariotas. Y bacteria y arquea van a tener células procariotas. ¿Sí? Entonces ustedes me van a preguntar por qué la diferenciación entre estos dos. Bueno, porque justamente, fíjense, a partir del ancestro hay como que se dividen, esto es como se le llama justamente árbol filogenético, porque es como que uno piensa que tenemos un tronco y de ahí aparecen todas las ramitas. Entonces, lo que se supone es que de ese ancestro común hubo 2 grandes divisiones y luego, a medida que fue dividiéndose en esta, acá hubo una bifurcación. Entonces, todas estas que están acá corresponden al dominio bacteria y que muchas de estas justamente son las bacterias que nosotros vamos a estudiar como bacterias patógenas, como bacterias que pueden producir enfermedades. Estas que están acá, que son las marroncitas, que pertenecen a este dominio que se denomina arquea, justamente arquea es por arcaico. Entonces se supone que estas bacterias no cambiaron su estructura digamos, de cuando fueron ahí seleccionadas, ¿no? De cuando fueron creadas, por así decir, cuando se originaron. Muchas de estas bacterias, actualmente, ¿dónde se las encuentra? Se las encuentra en ambientes que, por ejemplo, tienen temperaturas extremas, ¿sí?, o presiones extremas, o condiciones, por ejemplo, de mucha salinidad. Entonces, estas bacterias es como que son un resabio de aquellas, ¿sí?, arcaicas. Y luego están todos estos organismos que están acá, que estos tienen células eucariotas. Dentro de estos, por supuesto, hay algunos que nosotros los estudiamos en microbiología. Por ejemplo, el fungi, el de los hongos, y algunos que serían dentro de los que después vamos a ver que son los protozoos, que serían como los parásitos. Si ustedes prestan atención, acá aparece, no sé si lo ven ahí, aparece, dice mitocondrias y dice cloroplastos. ¿Lo ven ahí? Bueno, ¿qué se supone? Bueno, se supone que estas estructuras que ahora nosotros las encontramos adentro de las células eucariotas, en su momento fueron organismos procariontes, unicelulares, y que en algún momento quedaron, digamos, metidos adentro de otra célula, y de esa manera, mediante un proceso que se conoce como endosimbiosis, quedaron, digamos, dentro de lo que actualmente nosotros sabemos que es una célula eucariota.
¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, perfecto. Esto es como para ubicarlos. Entonces, otra cosa muy importante, además de clasificar, es nombrar. Nosotros tenemos, por un lado, que clasificar a los microorganismos o a los seres vivos, y por el otro lado los tenemos que nombrar. Justamente la rama digamos, de la biología, ¿no?, que se dedica a asignarles nombres a esos grupos taxonómicos, es justamente la que va a determinar la nomenclatura. Para eso, los microbiólogos se valen de un sistema que se conoce como sistema binomial. Ese sistema, en realidad, no es un sistema que se originó para las bacterias o para los microorganismos, sino que en realidad ese sistema se originó para las plantas. Este señor que está acá, Carl von Linneo, era botánico y él en realidad propone esta forma de nombrar de manera binomial, la propone para las plantas, pero luego se adoptan, ¿sí?, para todos los otros seres vivos. Entonces, ¿de qué manera nombramos, por ejemplo, en este caso, a las bacterias? El nombre consta de dos partes y en general ustedes lo van a ver escrito digamos, en lo que llamamos cursiva o letra inclinada. El primer nombre va a ser el nombre que nosotros le vamos a denominar el nombre genérico, es decir, el nombre del género. La segunda parte del nombre es un epíteto de la especie. Es como una característica que me va a indicar a qué especie pertenece. Por lo tanto, la especie tiene dos partes en el nombre, ¿sí? Es decir, si yo tomo a esta bacteria, la Escherichia coli, que ya la vamos a aprender, vamos a ver por qué puede producir enfermedades. Nosotros a la Escherichia coli la tenemos en nuestros intestinos, pero hay algunas de estas Escherichia coli que son patógenas, o sea, pueden producir enfermedades. Bien, Escherichia coli es la especie. Está mal si yo digo coli, la especie. Está mal. La especie es Escherichia coli. Género, Escherichia. ¿Se entiende? Si yo en algún lado ya escribí el género, Escherichia lo escribí, o ustedes van leyendo en algún lado y aparece escrito primero y más abajo van a ver que pueden abreviar el género colocándole la letra, ¿sí?, la primera letra con un punto y luego el epíteto específico. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá, ¿sí?, hay una serie de, esto sería como un árbol, ¿no?, para, en este caso, bacterias. Entonces, fíjense que el dominio es bacteria. Y después van teniendo todos los taxones que yo les conté. Fíjense que en este caso estamos tomando a una familia que es la familia Enterobacteriaceae. Cuando ustedes vean esa terminación, CEAE, es porque están en un taxón que es el taxón de familia. Y si ustedes se fijan, dentro de esta familia hay muchos géneros. ¿Los ven acá? Está el género Escherichia, el género Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia y Enterobacter. Ahora, dentro de estos, fíjense que tomé como ejemplo el género Shigella y acá aparecen todas las especies, ¿sí? Y todas las especies tienen primero la S y luego el epíteto específico. Entonces, la especie, por ejemplo, en este caso, es Shigella boydii. Está mal que yo diga boydii, porque boydii no quiere decir nada. Yo le tengo que decir a qué género
y cuál es el epíteto específico. ¿Se entendió? Bien. Profe, ¿puede explicar otra vez la última parte, porfa? Sí, Verónica, ahora explico de vuelta. Si me aguantás, explico esto de especie y paso a la otra para volver otra vez a explicar. Gracias, profe. Bárbaro. Cuando nosotros hablamos de especie, estamos acostumbrados, en el caso nuestro, por ejemplo, todos los que están ahí, ¿sí? La especie es, como bien dice ahí, un grupo de organismos que tienen la capacidad de poder reproducirse, es decir, tienen la capacidad de poder entre ellos, ¿sí? Tener, digamos, una progenie, ¿sí? En este caso, por ejemplo, todos estos que están acá, son todos de la especie, digamos, en este caso son todos género Homo, ¿sí? Y hay diferentes especies, ¿no? Homo habilis, Homo sapiens. Ahora, en microbiología, nosotros cuando hablamos de especie, no estamos hablando de cada uno de esos individuos, porque cuando yo observo una colonia de bacterias, ahí yo tengo un montón de individuos, ¿se entiende? Entonces, no puedo identificar a cada uno, pero sí lo que puedo es a esa colonia, ¿sí? Yo la puedo identificar como una especie determinada. ¿Se ve la diferencia? Entonces, es lo que les decía. En el caso de este ejemplo que estaba acá, Verónica, nosotros acá estamos siguiendo, ¿no? Toda digamos, el árbol desde el dominio hasta especie. Es como si vos agarrás esto, ¿sí? Pero con un ejemplo en particular. Entonces, en este caso, el dominio va a ser bacteria, no importa todo esto que está acá en el medio, llegamos a una familia. Esta familia, que es la familia Enterobacteriaceae, tiene muchos géneros adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el género Escherichia está dentro de esta familia, como también está el género Shigella. Y todos estos que están acá también pertenecen a esa familia. Ahora, luego voy a la parte de especie. Entonces, cuando voy a especie, voy a tomar el género Shigella y voy a ver que dentro del género Shigella puedo tener 4 especies diferentes. Y todas tienen que tener adelante la S, porque la especie en microbiología es el nombre del género con el epíteto específico. Por eso yo les decía, en este caso, por ejemplo, esta es Shigella boydii. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son las 4 especies del género Shigella? Vos me tenés que decir, son Shigella boydii, Shigella tatá, no alcanzo a leer porque son muy chiquitas las letras, ¿se entiende? Pero no le puedo decir solamente el segundo nombrecito. ¿Mm? ¿Se entendió ahora, Verónica? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, es lo que les decía. En microbiología, cuando nosotros identificamos, ¿sí?, la especie, nosotros estamos identificando a un grupo bastante grande de microorganismos, de organismos, que justamente por eso es que uno habla de cepa, porque yo en una colonia de bacterias, yo no puedo agarrar una bacteria por una, ¿sí?, sino que lo que hago es tomar ese conjunto de bacterias, ¿sí?, que son todas clones, porque son todas copias entre ellas, y las identifico en género o en especie, dependiendo de lo que pueda hacer. ¿Cómo las identifico? Bueno, tengo varias formas de identificar, eso a lo largo del cursado lo vamos a ir viendo, pero bueno, la microbiología se vale de pruebas estructurales y morfológicas, es decir, de forma, de estructura,
tinciones, que ya vamos a ver, y también de pruebas que pueden ser pruebas fisiológicas o pruebas bioquímicas, ¿sí? Porque a veces no es suficiente lo que yo pueda identificar por la estructura, ¿sí? Ah, ahí lo tenía más ampliado, mirá. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Voy siguiendo y voy llevando desde el dominio. Fíjense, el dominio abarca a un filum, en este caso este filum abarca toda esta clase, a todo este orden, y así voy llegando al más específico. ¿Está hasta acá? Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿A la Escherichia coli alguna vez la escucharon? Sí. Bien. ¿Alguno alguna vez tuvo infección urinaria? Sí, exacto. Ahí se ve. Ya la vamos a estudiar más adelante. Perfecto. Bueno, vamos entonces ahora con el siguiente tema. No, esperen que no quiero que vean esto, sino esto. Bueno, bien. Vamos entonces hoy a ver algunos conceptos que tienen que ver con la parte de bioseguridad en laboratorios de microbiología. Probablemente alguno debe haber visto en algún lado, ¿sí?, este simbolito, ¿no? ¿Algunos lo vio? Sí, perfecto. Ese símbolo es el símbolo de peligro biológico. Entonces, muchas veces ustedes lo van a ver, por ejemplo, en algunos laboratorios donde el ingreso es restringido, o por ejemplo, en algunos sectores donde precisamente se trabaja con material biológico y entonces hay que tener ciertas precauciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bioseguridad en el caso en el que a nosotros nos compete ahora, que es en un laboratorio? Estos laboratorios pueden ser laboratorios de microbiología, como también pueden ser laboratorios donde se utilicen materiales radioactivos, ¿sí? O donde se utilicen vacunas, es decir, material que tenga que tener cierta precaución al manejarse. La bioseguridad es un proceso, como bien dice ahí, que incluye principios, técnicas y prácticas de contención, que se realizan con el objetivo de evitar la exposición involuntaria, ¿sí?, al material biológico o su liberación accidental. Fíjense que habla de principios, técnicas y prácticas. Ustedes, digamos, en los lugares donde trabajen, ustedes seguramente van a tener manuales, ¿no?, donde implica qué práctica, cuáles son esas técnicas, ¿sí?, esos requisitos, esos principios.
En el caso de los laboratorios de microbiología o estos laboratorios que les decía, también, ¿sí? Todo tiene que estar bien documentado. Y justamente lo que se intenta es evitar que el operador o las personas que están allegadas, ¿sí?, se vean expuestas a ese material biológico. Para eso, o sea, hay una serie de acciones, ¿no?, que se pueden hacer. Justamente, más que nada lo que uno hace es, como bien dice ahí, prevenir infecciones que puedan contraerse en el laboratorio, porque indudablemente que los que trabajamos en laboratorios de microbiología estamos, ¿sí?, expuestos a poder infectarnos. Y también, muy importante, es evitar el escape de estos agentes biológicos a el medio y que eso pueda causar, digamos, efectos negativos, por ejemplo, en otras personas, en animales, en plantas e incluso en el ambiente, ¿sí? Dentro de las acciones, fíjense que hay varios y el último, que es el que está remarcado, es el que a lo mejor los involucre a ustedes como centrales de esterilización. Acciones que tengo que tener en cuenta es obtención y transporte de muestras. Esto muchas veces es lo que yo les decía, si yo tengo que ir o sea, la persona encargada de tomar una muestra, a lo mejor tiene que ir a tomar la muestra a algún lugar, a alguna sala, entonces después tiene que transportar esa muestra, entonces ese transporte de esa muestra tiene que estar cuidada. Esto implica que yo tenga que emplear prácticas y técnicas microbiológicas correctas que se aprenden. El uso adecuado de reactivos, de materiales, equipos. El transporte y almacenamiento seguro de esos agentes, cuando yo, por ejemplo, a lo mejor tengo que trasladar alguno de estos reactivos o alguno de estos materiales de un laboratorio a otro. Y por último, en el caso de los laboratorios de microbiología, es muy importante la esterilización final y la destrucción de los microorganismos. Porque en los laboratorios de microbiología se cultivan, ¿no?, y luego hay que destruirlos. Yo no puedo eliminar esos patógenos una vez que yo ya di el diagnóstico, no los puedo eliminar así como así. Entonces lo que hay que hacer es, se esterilizan los materiales en donde se hayan crecido y luego se destruyen y se llevan a su deposición final. Y una cuestión ahí, que yo la puse segunda, pero en realidad abarca a siempre, es, como bien dice ahí, la formación y la capacitación del personal. Por eso es importante que, más allá de que no trabajemos en particular en un laboratorio de microbiología, como nosotros vamos a trabajar con estos agentes, sepamos, ¿sí?, digamos, de cómo tenemos que trabajar. Bien. La bioseguridad, entonces, como les dije, tiene como si fueran... a ver, Débora. Ah, no podés hablar, Débora. Estás, ahí está. Espera. Vos estás escribiendo. No, mira. Débora dice, no sé si lo leen, dice que en el hospital donde trabajas pasó en pandemia, que mandaban muestras a 200 kilómetros y el médico que lo llevaba se accidentó y no saben qué pasó con esas muestras. Mirá vos. Bueno, claro, exactamente. Ahí está. Y nunca se supo qué pasó. ¿Y el hombre qué le pasó a este señor? ¿Falleció? Hola, profe. Sí, ¿Cómo Débora. está? Sí, Bien. falleció en el acto y nunca supimos, nunca llegaron a destino, no en el lugar Mirá, tampoco. qué Que bárbaro. nunca Mirá vos. ¿En qué localidad era, Débora? yo trabajo en un hospital en Huinternancó, al sur
de Córdoba y las muestras iban todas a Río Cuarto. Claro. Mira, bueno, ahí está, ¿ves? El manejo, cuidado, sí. Bueno, a veces sin tener que hacer grandes distancias, a veces es simplemente adentro de un mismo hospital que yo tengo que llevar de una sala, a lo mejor hago la extracción y la tengo que llevar al laboratorio. Y bueno, y en ese trayecto puede pasar que, ¿sí? Que la muestra le pase esto, Débora. Mira vos, un caso para estudiar, ahí tenemos. Bueno, la bioseguridad entonces tiene como si fueran estos tres pilares, ¿sí? Nosotros en los laboratorios podemos manejar organismos vivos, materiales infecciosos, ¿sí? Que justamente ahí yo marqué, digamos, lo que involucraría, ¿no? A las centrales de esterilización. Como bien dicen ahí, eliminar el material contaminado, ¿sí? Porque, digamos, puede que a lo mejor los laboratorios tengan su forma de autoclavar, pero muchas veces se llevan y se autoclavan en estas centrales. Bueno, después, como les decía, también implica en laboratorios donde se trabajen con químicos, drogas, radioisótopos, hormonas, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado, hay que saber muy bien cómo manejar, porque, bueno, muchos de estos pueden ser cancerígenos, pueden ser alergizantes, irritantes, ¿sí? Pueden tener toxicidad en general. ¿Mm? Y después, una cuestión que es muy importante también y que ahora hay muchos que están, digamos, también poniendo mucho el foco, es, bueno, en parte también como dice Débora, o sea, si ese accidente ocurrió y vaya a saber dónde fueron a parar esas muestras, el ambiente, es decir, el lugar, ¿no? Entonces, cómo impacta la contaminación con muestras al ambiente. Si eso puede llegar a contaminar, por ejemplo, aguas, o alimentos, ¿sí? Y que eso se pueda propagar, ¿no? Al resto de la comunidad. Bueno, hay algunas definiciones que es importante que tengamos en cuenta y que las escribí acá justamente para, si en caso que ustedes ya la han visto, las recordamos y si no las vieron, las incorporan. Cuando nosotros hablamos de agentes biológicos, estamos hablando de microorganismos y ustedes a lo mejor van a acostumbrarse o a ver en algunas partes esta sigla que es OGM, que son organismos genéticamente modificados. No sé si alguna vez la han visto, ¿sí? Lo aclaro porque, bueno, nunca se sabe en dónde yo voy a trabajar, entonces a lo mejor trabajo en algún lugar donde se trabajen con organismos genéticamente modificados. Cuando hablo de genéticamente modificados, estoy hablando de organismos que han tenido modificaciones a nivel de su genoma que pueden llegar a ser transgénicos o no, no necesariamente, ¿sí? Los transgénicos son aquellos que han sido modificados y que le he introducido un gen de otra especie, ¿no? Pero puede ser que no sean necesariamente transgénicos, que yo los haya modificado genéticamente, pero que no sean transgénicos. También estoy hablando, cuando hablo de agentes biológicos, estoy hablando de cultivos celulares, estoy hablando de endoparásitos, es decir, parásitos que colonizan humanos, y que pueden originar infección, alergia o toxicidad. O sea, agente biológico, estoy metiendo a un montón de cosas. Ahora, cuando hablo de microorganismos, estoy hablando particularmente de aquellos que son capaces de reproducirse, transferir material genético y, en muchos de los casos, ocasionar enfermedades. Dentro de los microorganismos que nosotros vamos a estudiar tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos
Y vamos a ver que los virus, a pesar de que no los podemos considerar como seres vivos, digamos, de por sí, los estudiamos dentro de estos microorganismos. Y después hay 3 palabras que son importantes, que quizás ustedes en alguna otra materia la han visto, pero yo la traigo de nuevo acá. Una es el peligro, ¿sí? El peligro se define como todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de vida, ya sea individual o colectiva, de las personas. Fíjense que habla de todo aquello que puede producir un daño. El daño es justamente la consecuencia producida por el peligro sobre la calidad de vida de las personas, ya sea individuales o colectivas. Ahora, es diferente hablar de riesgo. Cuando yo hablo de riesgo, estoy hablando de la probabilidad de que un determinado peligro se produzca y justamente genere un daño y que pueda cuantificarse. Se ve la diferencia. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro verdaderamente ocurra y ocasione el daño. ¿Tá? Entonces, en base al riesgo, es que nosotros clasificamos a los microorganismos en grupos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo no hablo de peligro, no digo que este microorganismo es peligroso, no, hablo de riesgo, ¿sí? Vamos a ver que hay 4 grupos de riesgo para los microorganismos. Y ese riesgo lo voy a analizar de manera individual y de manera poblacional. Es decir, cuál es el riesgo hacia una persona y cuál es el riesgo hacia la población. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, son 4 grupos. El grupo de riesgo 1, fíjense que dice que es aquel que tiene un riesgo individual y poblacional escaso o nulo. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad de que ocurra ese peligro, o sea, de que ocurra ese daño, es prácticamente 0. La probabilidad es prácticamente 0. Entonces, ¿quiénes están adentro de este grupo de riesgo 1? Están aquellos microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el hombre o en los animales. Básicamente son microorganismos con los cuales nosotros generalmente convivimos, ¿sí? Y que prácticamente no nos pueden producir nada, ¿sí? Puse 3 ejemplos. El primero es una bacteria, el segundo es un hongo, el tercero es un virus. Bacillus subtilis es una bacteria, el Bacillus subtilis está por todos lados y no genera nada. Las Saccharomyces cerevisiae, ¿escucharon hablar? ¿No? Bueno, ¿hacen pan? ¿Sí? ¿Compran la levadura? Bien, esa es. La Saccharomyces cerevisiae es la levadura de cerveza. Es la que nosotros compramos en polvito o en pancito. ¿Sí? Y el tercero es un virus que se llama virus del mosaico del tabaco, que es el primer virus que se pudo identificar, digamos, se pudo lograr ver cuál es su estructura. Es un virus que ataca a las hojas del tabaco y que le ocasiona unas manchitas, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada, o sea, es muy leve, a nivel animal o a nivel humano,
no provoca nada y en todo caso le puede provocar una pérdida al que cultiva el tabaco, pero nada más. Luego está el grupo de riesgo 2. El grupo de riesgo 2, ya el riesgo individual ya aumenta un poquito y les dice que es moderado. Ahora, a nivel poblacional es bajo. ¿Ven la diferencia? Entonces, usted me va a decir, bueno, pero ¿y entonces cómo puede ser que sea que el riesgo individual es moderado, pero el riesgo poblacional es bajo? Bueno, acá están aquellos microorganismos que pueden provocar enfermedades en humanos y en animales, pero tienen muy poca probabilidad de provocar grandes daños. Y es muy poco probable que esto se extienda, ¿sí?, a la población. ¿Sí? Por ejemplo, el Bacillus cereus es un bacillus que muchas veces aparece en los cereales. ¿Por qué puede provocar algún tipo de riesgo individual moderado? Bueno, porque hay algunas personas que son alérgicas, pueden tener algunos síntomas de alergia. ¿Sí? Entonces, para esa persona es una cuestión idiosincrasia, o sea, justo le tocó que el cereal estaba contaminado y demás, a esa persona le puede dar algún efecto. Pero a nivel poblacional es prácticamente bajo. El otro es la Candida albicans. ¿La escucharon las mujeres sobre todo? La Candida albicans es un hongo, es una levadura también, es común de nuestro tracto vaginal, o sea, en las vaginas de las mujeres está la cándida, también está en la boca, por ejemplo, de los lactantes, ¿sí? Es lo que provoca, ¿vieron a los chiquitos que muchas veces tienen las manchitas blancas? Se llama muguet. Bueno, la Candida albicans es una levadura, es un hongo que está comúnmente. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, justamente en algunas mujeres, dependiendo de si han hecho alguna terapia con antibióticos, si están pasando por algún proceso de estrés, la edad o lo que fuera, puede que a lo mejor esa cándida colonice y provoque algún tipo de síntomas. Pero a nivel poblacional eso es bajo. Y el otro es el adenovirus. El adenovirus es el virus de esto que andan dando vueltas, por ejemplo, ahora en esta época van a empezar a aparecer. Y sí, o sea, poblacional es bajo porque no es que causa grandes complicaciones, pero bueno, a las personas le puede dar, digamos, esas rinitis, ¿sí?, que son justamente por adenovirus. Bien, los dos primeros grupos. Ahora vamos al grupo de riesgo 3. Y ya acá ya se complica la cosa. ¿Por qué? Porque el riesgo acá individual es elevado, aunque a nivel poblacional es bajo. ¿Y por qué? Bueno, porque dentro de este grupo están patógenos estrictos, es decir, son microorganismos patógenos, provocan enfermedades y provocan enfermedades graves. Pero ¿qué sucede? Existen medidas preventivas y medidas terapéuticas eficaces para que la población no tenga grandes complicaciones. Por ejemplo, la vacunación. ¿Sí? O por ejemplo, en el caso, el que les puse acá, ¿no?, el VIH, sabemos que profilácticos, sabemos de qué manera se previene. Y hay algunos, como por ejemplo, acá les puse 3. El primero es el Mycobacterium tuberculosis. Ese es el de la tuberculosis. El de la tuberculosis es una bacteria que provoca la tuberculosis. Ahora, existe una vacuna, que es la BCG, que todos estamos vacunados o deberíamos estar vacunados, y que eso es lo que hace que la población no se enferme, no se infecte, ¿sí? Ahora, han aparecido hace un tiempito bastantes casos de tuberculosis. Y eso es precisamente por estas cuestiones que tenemos con
la falta de información, la no vacunación, ¿sí? Condiciones de vida que a lo mejor son bastante, digamos, deplorables, entonces esas personas se deterioran, digamos, en su salud de manera general. Bueno, el del VIH ya les dije, y este que está acá, el Histoplasma capsulatum, es un hongo dimórfico, ya después le voy a contar de qué se trata. El Histoplasma capsulatum es un hongo que no es común. Lo que pasa que este Histoplasma capsulatum hace un tiempo está ligado precisamente a personas con VIH. ¿Por qué? Porque acuérdense que el VIH baja las defensas de las personas, justamente ataca el nivel de los linfocitos, entonces esas personas están muy debilitadas desde el punto de vista inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Estos hongos son hongos que están en el ambiente, son hongos que en personas con su sistema inmunitario muy debilitado pueden justamente colonizar. Entonces, a ver, no existe vacuna, no existe, digamos, no es que hay una vacuna, pero está asociado a otra. Entonces, por esa razón es que el riesgo individual es elevado, pero a nivel poblacional no, porque si yo me prevengo de todo lo otro, no debería por qué, ¿sí? Infectarme con Histoplasma capsulatum. Y en el grupo de riesgo 4, ahí ya no tenemos chance. El nivel individual es elevado, el riesgo individual es elevado, el riesgo poblacional es elevado. Bien, acá son patógenos que provocan enfermedades graves, que se transmiten de manera directa o indirecta, a veces ni siquiera se sabe cómo se transmiten, y hasta el momento podemos decir que no sabemos, no hay medidas preventivas, no hay vacuna o todavía no las tenemos a disposición. Ahí puse un ejemplo, que es el virus del ébola, que a lo mejor ustedes lo han escuchado nombrar. Por suerte nosotros no lo tenemos en nuestra zona, es un virus que es del África. Pero bueno, así como aparece el virus del ébola, puede aparecer algún otro que desconozcamos la manera en cómo se transmite, desconozcamos de qué manera podemos tener medidas de prevención. Y bueno, el único ejemplo que está ahí, porque en bacterias y en hongos no tenemos de riesgo 4, o sea, que yo haya encontrado, no. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, ahí les puse justamente cada uno de los grupos y acá también tienen ustedes, ven que en el grupo 4 aparece solamente el virus del ébola, bueno, el virus de la viruela que se supone que está erradicado, ¿no? Y acá les puse algunos parásitos también, ahí en esta Profe, filmina aparece. Sí, perdón, ¿quién me ¿el habla? cólera era producido por una bacteria o un virus? Sí, una bacteria. Ah. Es un vibrio, después ya les voy a contar. Es una formita. ¿Se acuerdan cuando les conté en la clase pasada que les dije el señor Van Leeuwenhoek que hacía los dibujitos y que les dije que había unos que eran como una comita? Bueno, ese es el vibrio, es la formita que tiene el vibrio. Acá, bueno, aparecen, ven que les decía, por ejemplo, miren, otro para que sepan. Dentro de los del grupo 1, vieron que yo les nombré las Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Bueno, fíjense que el que sigue, ¿quién lo alcanza a leer? ¿Qué dice? Penicillium. ¿Cuál, profe? El de hongos en el del grupo 1. Penicillium roqueforti. Sí, exactamente. Penicillium roqueforti. ¿Alguno le gusta el roquefort? Sí, bueno, el hongo que está presente en el roquefort es ese. Entonces, fíjense que esos son, justamente, por eso el riesgo es bajo, porque se utilizan para alimentos, ¿sí? Acá está la cándida, bueno, Aspergillus, que ya lo vamos a ver, ese es otro hongo. Y acá hay algunos parásitos que también ya después se los voy a contar. La tenia,
que es como son las lombrices, le llamamos lombriz horrible, el bicho ese, lombriz solitaria. Bueno, bien. En seguridad, en bioseguridad, nosotros tenemos dos tipos de contención. Lo que se denomina contención primaria y contención secundaria. La contención primaria es aquella justamente que va a implicar, por un lado, buenas técnicas microbiológicas. Es decir, el personal tiene que estar adiestrado para poder llevar a cabo las buenas técnicas microbiológicas. Y el personal también, en este caso, es todo lo que implique la protección del personal y del ambiente, que es inmediato del laboratorio. Es decir, el ambiente que está en el laboratorio y lo próximo al laboratorio. Y para eso vamos a ver que existen equipos de seguridad que se pueden utilizar en el laboratorio justamente para realizar esta contención primaria. Luego hay lo que se denomina una contención secundaria. La contención secundaria tiene que ver con la protección del medio ambiente externo del laboratorio y el diseño de, tanto sea la instalación de ese laboratorio como prácticas operativas. Por ejemplo, dentro de la contención secundaria estaría esto que decía Débora, es decir, si yo tengo que trasladar muestras, ¿sí? Yo ahí tendría que tener en cuenta esa contención secundaria, porque estoy yéndome del propio ambiente del laboratorio, ¿sí? O, por ejemplo, si yo tengo que descartar material biológico, bueno, ¿de qué manera descarto ese material biológico? ¿Sí? Entonces, la contención, en este caso, lo que vamos a ver es que involucra, por un lado, prácticas y técnicas de laboratorio, por otro lado, el diseño de la instalación y los equipos de seguridad. Y ahora les voy a contar un poquito de qué trata eso. Hacemos 5 minutitos de recreo, 10 minutitos, así cambio, que ya se me enfrió el café y les cuento eso, ¿puede ser? Dale, profe. Dale, Así profe. descansan también ustedes un ratito. Bien, ahí estábamos. Ok, entonces, hablábamos de la contención y dentro de la contención teníamos las prácticas y técnicas de laboratorio, diseño de instalación, equipos de seguridad. Entonces, dentro de prácticas y técnicas de laboratorio, ahí tenemos que tener en cuenta el cumplimiento estricto de estas prácticas y todo eso es responsabilidad del director del laboratorio o persona a cargo. En el diseño y la construcción de las instalaciones, en general lo que vamos a ver es que los laboratorios deben contar con sistemas de ventilación especializados, en lo posible, zonas de accesos controladas y módulos separados en caso de que sea posible trabajar, digamos, por ejemplo, en algún lugar con bacterias y en otro lugar con hongos, dependiendo del laboratorio, porque a veces los laboratorios son solo de bacterias, solo de hongos, y bueno, y a veces se trabaja todo junto. Eso va a depender justamente de la construcción y el diseño que tengan. Y con respecto a los equipos de seguridad, ahí vamos a tener en cuenta los elementos de protección personal que tiene que tener el personal que va a trabajar y lo que nosotros llamamos gabinetes de seguridad biológica, que ahora les voy a contar de qué tratan.
Los niveles de bioseguridad van a estar relacionados al nivel de riesgo, al grupo de riesgo de los microorganismos que nosotros estuvimos viendo. Entonces, cada uno de estos niveles de bioseguridad, desde el nivel 1 al nivel 4, van a tener distintas combinaciones de prácticas y técnicas, equipos de seguridad e instalaciones, de manera tal de asegurar justamente la bioseguridad para cada uno de esos grupos de riesgo. Entonces, los laboratorios que van a estar relacionados con el grupo de riesgo de los microorganismos son, en el caso de los niveles del grupo de riesgo 1, son aquellos que se dedican más que nada a la enseñanza, a la parte, digamos, académica. Los de grupo de riesgo 2 son aquellos que están involucrados en servicios de atención médica, de diagnóstico y de investigación. Los de grupo de riesgo 3 son aquellos que están relacionados con diagnósticos especiales o con investigaciones ya, digamos, más profundas. Y los de nivel 4, bueno, esos son laboratorios que en la Argentina prácticamente hay 1 o 2, son, digamos, laboratorios que están diseñados para trabajar con este tipo de patógenos peligrosos, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes se van a dar cuenta de cómo deberían ser. Bueno, los laboratorios que corresponden, o el nivel de bioseguridad que corresponde al nivel 1, son laboratorios como los que teníamos en las escuelas, como los que podemos tener en algún sanatorio, en algún hospital. Las prácticas que se realizan ahí son prácticas microbiológicas estándares, no requieren de equipos de seguridad. Fíjense que en estos laboratorios, en general, se usan mecheros para justamente poder trabajar y mantener la zona de esterilidad. Y lo único que se requiere es alguna estufa de cultivo, microscopios y tener alguna mesada con una pileta. Y con eso es suficiente. Los que están en el nivel 2, el nivel de bioseguridad 2, ya acá en este caso son aquellos que están asociados a agentes que puedan producir alguna enfermedad y por lo tanto tienen algún tipo de riesgo. Entonces, las prácticas son prácticas, digamos, del nivel 1, más algunas que se tienen que adicionar. Por ejemplo, el acceso tiene que ser restringido, tiene que haber señales de advertencia de riesgo biológico, como las que les mostré al principio, en la primera diapo. Precauciones con objetos punzantes, es decir, si yo trabajo con agujas o trabajo con bisturí, tener la precaución de manipularlos correctamente. Y hay que contar con un manual de descontaminación de desechos, es decir, acá en este caso los microorganismos que hayan sido crecidos tienen que ser justamente bien descartados. Los equipos de seguridad que se van a tener en este tipo de laboratorios son un poquitito más, digamos, sofisticados. Siempre, por supuesto, tienen que contar con guardapolvos y ese guardapolvo no debería salir del laboratorio, que es lo que hablábamos la clase pasada. Podemos tener guantes, podemos tener protección para el rostro. Y contamos ya con autoclave, ¿sí? Podemos contar con alguna estufa de esterilización. Y en muchos laboratorios ya del nivel 2 se tienen estas cabinas que se denominan cabinas de seguridad biológica o gabinetes de seguridad biológico, campanas también se les suele llamar, que en muchos casos son fijas y en otros pueden ser móviles. Ven que esta tiene rueditas, entonces estas campanas se pueden trasladar y esto lo que hace es, tiene un sistema de circulación de aire, por eso se llaman de flujo laminar, que el aire siempre está entrando, nunca está saliendo,
y además tienen filtros justamente para evitar la contaminación. Entonces, las personas trabajan, digamos, no moviendo esta ventana por encima del nivel que indica. Entonces, trabaja de esa manera. ¿Alguno ha visto alguna? No. Bueno, si tienen posibilidad a lo mejor de recorrer. Sí. Verónica. Eso se usa donde preparan la medicación oncológica. Sí, también se pueden utilizar ahí. Claro, sí. Son del mismo estilo. Muy bien. Bueno, las indicaciones para los laboratorios básicos son fundamentales para todo tipo de laboratorio. Es decir, todo lo que uno indique en un laboratorio es válido para todos. Indudablemente que a medida que aumentamos el nivel de bioseguridad, bueno, vamos a tener que tener determinadas precauciones. Los laboratorios tienen que tener un manual de trabajo en donde se reconozcan bien identificados los riesgos que son conocidos y los potenciales, y los procedimientos para eliminar o reducir al mínimo esos riesgos. Entonces, por ejemplo, si se sabe que se está trabajando con material que puede estar contaminado, bueno, ¿de qué manera se procede? ¿Cuál es el desinfectante que se utiliza? ¿Dónde lo voy a descartar? Si se volcó algo, ¿de qué manera voy a proceder? ¿Sí? Todo eso tiene que estar bien documentado. Bueno, ese es el logo que tiene que aparecer en el acceso. Eso lo que me está indicando es que ese laboratorio justamente tiene peligro biológico y que solamente puede entrar personal autorizado. Las puertas del laboratorio siempre tienen que estar cerradas en lo posible, teniendo un sistema justamente de que puedan abrirse por, digamos, como el sistema de seguridad, ¿no? Abrirse por dentro, pero que no permita que cualquiera pueda ingresar. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cuestiones para tener en cuenta? Los laboratorios de microbiología, como en realidad en ningún laboratorio, pero en los de microbiología sobre todo, bueno, no se puede comer, no se puede beber, no se puede fumar, y tampoco se pueden almacenar alimentos o bebidas que sean de consumo humano en las zonas de trabajo. Esto lo digo porque como en los laboratorios de microbiología muchas veces hay heladeras para conservar justamente medios estériles o cepas que nosotros querramos tener en la heladera justamente para evitar que se contaminen. Hay laboratorios en los cuales trae la vianda y mete, ¿sí?, adentro de la misma heladera. Bueno, eso no se debe hacer. Hay casos referidos en la bibliografía de gente que se ha intoxicado por beber de una botella que no tenía por qué estar, digamos, o sea, no tendría por qué haber estado la botella en una heladera que es para alimentos o viceversa. Lo de la ropa es lo que les decía, las prendas se usan dentro del laboratorio y no se salen, no se usan las prendas afuera. Sí puedo llevar a lavar, tengo que tener la precaución de dónde las llevo y demás. Hay muchos laboratorios que cuentan con el sistema de lavado, es decir, que directamente las descartan y alguien se las lleva para lavar. Y después hay algunas cuestiones, como por ejemplo tener calzado adecuado, usar lentes de seguridad, si uno, por ejemplo, trabaja con microorganismos que puedan, digamos, eliminar. Alejandro, tenés el... No, ahí está, Alejandro, gracias. Sí, discúlpeme, estoy en la calle, estoy escuchando igual la clase, profesor. Está perfecto, perfecto. Bueno, les decía, gafas, las gafas por las dudas que pueda haber spray que puedan contaminar, guantes, y bueno, y siempre el lavado de manos. El lavado de manos ya sea antes de empezar a manipular,
como después. ¿Por qué antes? Porque cuando uno va a procesar una muestra, ¿sí? Uno tampoco la tiene que contaminar a esa muestra. Entonces siempre es importante que uno se lave las manos o se las higienice con alcohol al 70 y una vez que terminé, también, ¿sí? Constantemente limpiarse, desinfectarse. Bueno, miren, esto es una foto sacada real, porque esto era un grupo de alumnos míos del secundario. Esto es del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, es el IBR, que funciona digamos, es dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y a su vez es un instituto del CONICET. Bueno, justamente acá, adentro de este laboratorio, no sé si se alcanza a ver, porque esto es el reflejo de los alumnos, ahí adentro tenían una cabina, como las que yo les mostré, como esta, ¿sí? Que si ustedes alcanzan a ver, ahí ven que tienen como un tubo, ¿sí? Bien, ese tubo es de radiación UV, entonces generalmente en estas cabinas, antes de empezar a trabajar, uno enciende el tubo, ese tubo lo que hace es desinfecta, ¿sí? Esteriliza la zona, luego lo apaga y después uno se pone a trabajar ahí abajo. Y fíjense que acá dice nivel de bioseguridad 2. ¿Sí? O sea que este laboratorio está diagramado como para un nivel de bioseguridad 2, como los que yo le había contado. Y tiene ahí el loguito, ¿sí? Que corresponde. Lo traigo porque está bueno saber que es de un lugar en sí. Bien, los de bioseguridad nivel 3, acá ya tenemos agentes exóticos con potencial de transmisión por aerosol, que es lo que le decía, que pueden, digamos, eliminar aerosoles y que nos podamos infectar a través de la respiración. Y acá las prácticas son las del nivel 2, sumado a que, por supuesto, el acceso es restringido, y fíjense que habla de la descontaminación de todos los desechos y la descontaminación de la ropa de laboratorio antes del lavado. O sea que acá, tranquilamente, podría todo esto llevarse a una central de esterilización para ser esterilizado antes de ser lavado o antes de descartarse. Los equipos de bioseguridad acá son exactamente los mismos que los anteriores, o puede haber otros de un poquito más calidad, pero generalmente son esos. Y como bien les decía, acá tenemos siempre que tener en cuenta la protección respiratoria, se pueden utilizar guantes, y también el acceso controlado a las áreas de trabajo. Entonces, acá ya, por ejemplo, podemos tener personas que tienen este tipo de, digamos, de ropa, ¿no? Esta sería la misma campana, pero ven que ya, por ejemplo, tienen mascarillas con filtros. Así, si ustedes se acuerdan, deben haber visto cuando fue lo del tema del COVID, había algunos, ¿sí? Al principio que trabajaban de esta manera. ¿Por qué? Porque, bueno, no se conocía del todo cómo era el tema de la transmisión. Flujo negativo, flujo de aire negativo, eso quiere decir que el aire nunca puede salir de este lugar, ¿sí? Nunca sale para evitar la contaminación. Bueno, y los de nivel 4, ya, como les dije, acá ya serían algunos organismos que se desconoce la forma en cómo se pueden transmitir, y digamos como que tampoco hay muchas medidas de prevención. Entonces acá las prácticas son prácticas muy rigurosas, y el personal que trabaja en estos laboratorios es personal extremadamente calificado. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Y fíjense que en general estos laboratorios cuentan con un antecuarto. Eso quiere decir que las personas ingresan a un cuarto,
se cierra la primera puerta, las personas se tienen que cambiar en ese cuarto y luego pasan verdaderamente al laboratorio, ¿sí? Entonces hay una doble puerta para seguridad para con el ambiente. Y acá todos los desechos, todo el material antes de salir pasa por un proceso de autoclave. Entonces es como que el autoclave está metido, empotrado en digamos, en la pared, y el material nunca sale del laboratorio sin antes haber pasado por el autoclave. Entonces ustedes van a encontrar que las personas que trabajan en estos laboratorios parecen más astronautas que microbiólogos, pero bueno, es así como trabajan, ¿sí? Tienen que tener estos trajes, fíjense, ¿sí?, la medida de protección que tienen, y justamente muchos tienen que tener provisión de oxígeno. Esto que está acá sería la antecámara. Entonces, ven que tienen los trajes, se cambian y luego pasan, ¿sí?, al laboratorio en sí. En el Instituto de Biología Molecular que les conté, hay un grupo de investigación que trabaja con Mycobacterium tuberculosis y no me acuerdo ahora cuál es el otro microorganismo, y ellos han certificado, y el laboratorio que tienen es un laboratorio a este estilo. Si bien los trajes no son de este estilo, pero sí es un laboratorio que tiene el compartimento el doble compartimento que les decía. Profe, ese aire comprimido que tiene, ¿para qué es? Esto, es porque ellos ven que tienen que tener como estas escafandras, entonces para poder respirar tienen que inyectarle oxígeno, porque el aire ellos no lo toman del ambiente, justamente porque puede ser que se contaminen, entonces lo toman, ¿sí?, de tubos. ¿Mm? Sí. A ver, ahora les voy a contar algo. Graciela me pregunta algo, sí. Profe, una pregunta. Una vez que se sacan los equipos, ¿no se contaminan ellos? Estos, acá cuando se sacan, Claro. vos me decís cuando se sacan esto. Bueno, justamente lo que me olvidé de poner acá es, no les dije esto, se duchan antes de salir. Tienen un sistema de ducha con desinfectante. Bien. Sí. Por eso les digo, estos laboratorios no son laboratorios comunes. En general, las personas que están capacitadas para esto son personas que digamos, se dedican expresamente a esto. En Estados Unidos están muy relacionados, por ejemplo, con el ejército, o sea, las personas que trabajan en esto, ¿sí? Ahora les voy a contar algunas películas para que vean y ahí lo van a ver. Bueno, antes de mostrarles lo de las películas, había una nota que en su momento yo había encontrado, y esto, aunque ustedes no crean, es un recorte de un diario que yo tenía durante mucho tiempo, lo debo tener por algún lado, pero bueno, después le saqué foto y lo pasé acá. Es del 2006, y esto, fíjense, ¿no? Acá ven que ahí tienen es parecido a lo que les estaba contando. Pero bueno, esto en realidad se los muestro, no para asustarlos, sino para analizarlo y para que entre todos, digamos, después demos nuestra opinión. Esto es un caso de una empleada del Hospital Malbrán. Es una empleada del Servicio de Bacteriología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán, que ella trabajaba en análisis, como dice acá, de bacterias peligrosas.
y que fue internada por un estado grave de salud. ¿Y qué pasó? Resulta que le tuvieron que amputar las manos porque había sufrido una grave infección. Entonces, ¿cuál era ese microorganismo? Es un poquito para que leamos acá. Dice, por las características de su cuadro clínico y por los datos que aportó la propia paciente sobre las tareas que desempeñaba, desde un primer momento los profesionales orientaron su diagnóstico hacia una sepsis meningocócica. Debido a ello, tempranamente la mujer fue sometida a un tratamiento con antibióticos y posteriormente se confirmó el diagnóstico que, según se informó, era una septicemia causada por una bacteria. Acá, fíjense, está mal escrita la bacteria, porque si bien está escrita con mayúscula y luego con minúscula, no está escrita con la letra inclinada, ¿sí? O sea, habría que decirle a la gente del diario. Pero bueno, vamos a dejárselo pasar a esta. La bacteria es la Neisseria meningitidis del grupo B. A esta mujer le había provocado un fallo multiorgánico que había afectado hígado, pulmón, riñón y corazón, ¿sí? Y que derivó en una situación de extrema gravedad, con un pronóstico reservado, y en la amputación de sus 2 manos. ¿Por qué la amputación de las manos? Porque esta bacteria lo que había provocado es justamente una necrosis, ¿sí? Necrosis del tejido, o sea, es como que lo mata. Entonces, para evitar que precisamente, ¿no?, eso siguiera avanzando, deciden amputarle las manos. ¿Esto por qué lo traigo? Bueno, es un caso extremo de una, digamos, de a lo mejor una, no podemos decir, pero bueno, uno supone que pudo haber sido a lo mejor una mala práctica de esta persona que trabajaba justamente con una bacteria de este tipo, porque se supone que si ella era empleada del instituto, del Malbrán, bueno, indudablemente debería haber conocido las formas en cómo trabajar con esta bacteria. No es para que nos asustemos, ¿no? Pero bueno, es lo que quería contarles. Y para dejarles tarea para el fin de semana, ahí tienen el cosito del pochoclo. A mí siempre me gusta traerles algunas películas que tienen que ver con esto que estuvimos hablando. A lo mejor ya la han visto, y si no la han visto, no son películas nuevas, capaz que a lo mejor tampoco, pero a lo mejor encontramos alguna otra nueva. Esta que está acá es una película muy buena, Filadelfia, no sé si la han visto, es una película vieja, trabaja Tom Hanks y Denzel Washington, es una película en la cual se habla del VIH, se habla de los comienzos de cuando empiezan a aparecer las personas infectadas, pero no solo infectadas, sino enfermas. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchas veces podía pasar que la persona estuviera infectada y que todavía no tuviera una manifestación. En este caso, sí ocurre. Tom Hanks es un abogado y él está infectado, pero en un momento determinado él empieza a tener sintomatologías. Y bueno, la película lo que hace es contar un poco cómo es el tema, cómo era, porque ahora ya no, pero en ese momento el estigma de las personas que tenían HIV eran discriminadas. De hecho, él forma parte de un al cual le habían dado la posibilidad de formar parte del directorio a Tom Hanks, una persona joven. Bueno, cuando las personas más grandes del directorio se enteran que Tom Hanks tiene SIDA,
bueno, directamente lo echan. Y bueno, y ahí esto un poco cómo trasciende. Además de cómo lo afecta a él, ¿no? El hecho de padecer la enfermedad. Bueno, la otra película que también está relacionada con el VIH es esta que se llama The Normal Heart, que es una película que, esta es más nueva, y acá lo que trata es la lucha de la comunidad gay, de homosexuales en Estados Unidos, sobre todo uno de ellos, que además es periodista, para justamente tratar de que que reconozcan los de la comunidad homosexual cuál era el riesgo que ellos tenían, ¿sí? Justamente de no cuidarse, porque bueno, ya se sabía de qué manera se transmitía el virus, y bueno, entonces esto es un poco la lucha que tienen. Y hay una médica, que es Julia Roberts, que es la que los trata y, digamos, es como que ella hace mucha, digamos, tiene una acción muy fuerte para con toda, digamos, la cuestión política de que esto se dé a conocer. Así que bueno, esas dos quería mostrarles. Y después, esta que está acá, que se llama Epidemia, bueno, en esta es donde, si ustedes la pueden ver, van a encontrar, este que está acá es Dustin Hoffman, es uno de los que trabaja, y él, justamente, él es un militar, es un médico, y se ve cómo trabajan con exactamente estos equipos, igual que como están acá. ¿Sí? Se los ve tal cual como están acá, se los ve ahí en esa película. Porque justamente ellos pertenecen a una parte del ejército de Estados Unidos que se encarga de estudiar a estos, en este caso es un virus. Bueno, está bueno. Después está esta que está acá, Contagio, que es un poco más reciente y que si alguno la vio, es como si nos estuvieran contando lo que pasó con lo del COVID, porque es muy parecido a todo lo que nos fue pasando. Y esta que está acá se llama Flu, es una película oriental, yo la verdad que no la vi, pero algunos alumnos me dijeron que también estaba buena, pero yo a esta no la encontré y no la vi. Bueno, y este que está acá es el virus del ébola. Este que está acá es el virus del ébola. El virus del ébola es medio raro, fíjense la forma que tiene. Esta es una microfotografía, ¿sí? Justamente en esta película es como que en realidad trata del virus del ébola, pero no, bueno, hay otra película que trata sobre el virus del ébola que ahora no me puedo acordar el nombre, pero después si quieren la busco y se las digo. Bueno, el virus del ébola se llama así porque fue justamente encontrado los primeros casos en una aldea que estaba situada cerca del río Ébola. Acá el tema está en que estos aldeanos consumen carne digamos, sí, tienen rituales y entonces, bueno, de esa manera se infectaban. Bueno, es como para mostrarles cómo es de rarito el virus. Después ya vamos a ver otros virus. Y bueno, y creo que ahí terminé. No sé si alguien tiene alguna película para compartir. Ahora hay una. Sí. Yo la de Filadelfia la vi Yamila. hace mucho, pero es genial. Es muy buena. La de Tom Hanks. Es muy buena, muy Después buena. Contagio también la vi. Ah, sí. Me quedo con la otra. No, está muy buena, está muy buena. Filadelfia es una película, aparte todo, digamos, todo lo que trata, toda la cuestión, sí, está muy buena. Bueno, les tomo asistencia y si tienen algo para comentar, me dicen. Si no, nos vemos la próxima, ¿qué les parece? Esperen que voy a ir donde tengo la asistencia.
nos felicitaron porque dice que hicimos todo bien con la asistencia, así que desde la dirección nos dijeron que habíamos hecho bien las cosas. Bueno, Analía me parece que no cursa, ¿o sí? Creo que me habían dicho, no puedo decir Analía. Bueno, Ignacio. Estaba Presente, cursando- profe. Verónica, ¿qué me decís? Creo que estaba cursando otra materia. Claro, creo que ella sí, puede ser. Ignacio, me dijiste presente. Muy bien. Daniel. Acá presente, profe. Bien, díganme presente porque no los estoy viendo. Nayara. Profe, presente. Muy bien. Uriel o Sebastián. Presente. ¿Cómo querés que Uriel. te digamos? Uriel, perfecto. Uriel. Vanessa Carrizo. Presente. Bien. Débora. Estaba. Bien. Graciela. ¿La Graciela? Presente, profe. Sí, muy bien. Yamila, que ahí estaba. Bien. Anabela del Soto, creo que estaba Anabela. Presente, profe. Sí. Verónica está. Josué. Josué, Estaba, profe, ¿eh? sí. Le costó conectarse porque ¿Conectarse? decidió. A ver. Bueno. A ver. Bueno, si no me dice presente, después cualquier cosa que me mande mail. Aida, Presente, profe. muy bien. Yamila Montiel, está ahí, Yamila. Presente, profe. Muy bien. Gabriel Palacio, Presente, profe. muy bien. Cintia Paz, ahí está Presente. Cintia, muy bien. Richard, me parece que Richard no lo hace tampoco a la materia. Hola, profe. Richard es compañera mía de trabajo. Estas 2 semanas iba a estar ausente porque tuvo que irse. Bien. Pero retoma Bueno. la carrera. Seguramente Bueno. la semana que viene va a estar. Perfecto, bien. Y Alejandro estaba. Presente, profe. Sí, muy bien. Bueno, listo. Bueno, nos vemos la próxima. Fíjense, vayan viendo todo lo que fuimos hablando, cualquier cosa si tienen alguna duda, ¿sí? Ya la clase que viene ya vamos a empezar con bacterias, ¿sí? Características de las bacterias, ya empezamos un poquitito con un poco más, digamos, específico. ¿Está? Profe, pregunta, ¿el trabajo Sí. que nos diste es mirar las películas y nada más? Sí, pero eso si querés, Graciela, no es obligación. No, sí. Profe, ¿nos Es dejan como- la peli en el Classroom? No las tengo descargadas, Aida, yo. No, los nombrecitos. Ah, sí, están En el Power. en el PowerPoint, Ah, ok. en la última parte, ahí están. Así que Bueno, si gracias. querés las podés buscar por ahí. Si encuentro alguna otra que sea un poco más reciente y que me pueda parecer que es interesante que la vean, pero esto, a ver, no es una tarea, se los digo porque me parece que está bueno mezclar diversión con estudio. Si encuentro alguna otra, se las escribo ahí en el Classroom. Y la próxima, si llegan a verlas, a ver qué les pareció. ¿Mm? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene.